Sigo sin saber cómo iniciar el vídeo, entonces... Hola. Dios mío, no voy a dejar esto aquí. A ver, hoy voy a hablar de algo muy coñazo, pero yo creo que bastante necesario para plantearse el trabajo fotográfico como tal. Yo lo creo así. También es otra forma de plantearse la vida de otra manera. Llamadme loco, pero ahora entenderéis por qué. La semana pasada empecé pues explicando un poco conceptos de fotografía, pero al final lo principal y más importante es saber qué es una imagen. Porque sí que es verdad que estamos mega acostumbrados a las imágenes, o sea, tenemos imágenes en todos lados, pero no somos conscientes de lo que es una imagen. Es decir, a ti te dicen, defíneme una imagen. Lo principal y lo que la gente suele decir es una selección de la realidad, ¿no? Un fragmento de realidad. Pero no solo es eso, es decir, la imagen no es solo una selección de la realidad, que también, pero no solo es eso. Entonces, siguiendo las pautas o los preceptos de nuestro amigo Justo Villafañe. Justo Villafañe. La Biblia, ¿eh? Esto es la Biblia. La Biblia. Pues siguiendo esos preceptos, vamos a explicar o vamos a definir lo que es una imagen. Porque una imagen no es solo una selección de la realidad. O sea, es decir, la naturaleza de la imagen varía muchísimo como para solo decir que es una selección de la realidad. Sí, yo creo que por ahí va bien la cosa. A ver, Justo Villafañe da tres puntos o tres ideas que definen o que establecen lo que es una imagen. La primera es, efectivamente, que es una selección o un fragmento de realidad. La segunda es un repertorio de elementos y estructuras de representación específicamente icónica. Casi de primeras suena un poco a chino, pero ahora lo desarrollaremos un poquito. Tampoco mucho, no nos vengamos arriba. La tercera y última es una sintaxis visual, una estructura y una sintaxis. Entonces, para que una imagen sea considerada una imagen, tiene que cumplir estos tres requisitos que son, pues, digamos, los esenciales para definir teóricamente, al menos, una imagen. De estas tres ideas podemos sacar, digamos, una serie de conclusiones, una serie de ideas que yo creo que son interesantes reflexionar. Obviamente yo aquí hay muchas cosas que debería haber explicado, deberíais conocer y no vamos a conocer porque no me da tiempo y tampoco quiero hacer yo un vídeo aquí de 20 minutos, obviamente. Pero sí que yo creo que está bien pues conocer ciertos puntos o ciertos elementos que... ¿En serio? Que pues ayuden a desarrollar pues una idea de lo que es la imagen. Porque la imagen no es solo apretar el botón, ¿vale? Hay algo más allá de ese momento. Tenedlo en cuenta. La primera de las ideas, o la primera de las cosas que debemos reflexionar, es partiendo de, pues eso, de que la imagen es una selección de la realidad, es qué relación tiene la imagen con la realidad. Y llegados a este punto, pues vamos a hablar de algo que os va a ayudar en la vida en general y en la manera de entender pues, todo en general. Nuestro amigo Justito Villafañe, nos dice, sí, la imagen tiene una relación con la realidad, pero nos da igual. Es decir, es una parte más de la imagen, no es algo esencialmente que debemos conocer y que debemos establecer para, digamos, leer la imagen. O sea, lo que nos dice lo que nos dice Justito es pues que al final la imagen tiene una naturaleza icónica, es decir, que al final la cantidad de mímesis, es decir, la cantidad de parecido con la realidad, no termina de ser algo accesorio y que no determina, pues eso, la calidad de la imagen ni nada en general. Sí, es un poco la idea.
Vale, y aquí es donde llegamos a un punto muy interesante que nos hace Villafañe ver, dilucidar, llegar a la conclusión. Generalmente nosotros solemos creer que la realidad es un poco la que modela o la que establece la fotografía en este caso, es decir, la imagen, da igual una fotografía, un cuadro, da igual. O sea, es decir, nosotros solemos creer, pues eso, que tenemos una realidad y a partir de esa realidad nosotros, digamos, establecemos o creamos la imagen. Pero Villafañe, amigo y bueno, amigo no es, la verdad, ojalá, pero no. Villafañe lo que nos dice es todo lo contrario. ¿Cómo lo hace? Pues muy fácil. Define la imagen o establece la imagen como un modelo de realidad. Es decir, no la realidad es un modelo y la imagen es adaptar, sino que la imagen es el modelo de la realidad a la que asistimos. Vayamos por partes porque esto es algo muy interesante y muy bonito de analizar poco a poco. Esto nace o esto viene de la psicología de la percepción, que yo no soy aquí un experto ni nada por el estilo, pero lo que viene a decir la percepción así a grandes rasgos, ¿eh? O sea, esto no es nada científico ni nada parecido, o sea, es a grandes rasgos todo. Lo que viene a decirnos es cuando nosotros vemos el mundo, o sea, cuando, pues yo qué sé, vemos una fotografía X, un cuadro X, nuestro cerebro, que es vago de cojones, o sea, es más vago que Kiko Rivera, lo que hace es, digamos, utilizar prejuicios, es decir, digamos, estructuras que ya ha asentado en su cabeza para leer el mundo. Por ejemplo, si tú ves esto, lo que solemos interpretar es, pues, es una A. Pero en realidad lo que nosotros estamos viendo son dos palos que se juntan y una raya por medio que las corta. Es decir, o sea, si nos atenemos a lo que vemos, es eso. Luego ya, pues obviamente nosotros lo interpretamos como una... O por ejemplo, otro ejemplo muy claro, los cuadros expresionistas, es decir, los cuadros estos que son a base de pintones, es decir, de manchurrones gigantes de pintura, si tú te acercas a ese cuadro, ves las manchas, es decir, o sea, no puedes interpretar nada porque ves manchurrones con el pincel o con la mano, en fin, ves manchurrones. Si te alejas, es decir, si te alejas, tu cerebro es capaz de digamos, estructurar todo eso para crear una imagen determinada. Entonces, digamos que así es un poco como nosotros funcionamos a la hora de leer el mundo, ¿no? Es decir, nosotros cuando vemos algo solemos ver lo que ya tenemos guardado en nuestro interior, es decir, nuestro cerebro no se para a analizar lo que hay, sino que lo ve y listo, es decir, no, me estoy liando mucho. Estoy liando. El caso, que nuestro cerebro es muy vago. Es muy vago y tendemos a leer o ver cosas que ya tenemos establecidas. Es decir, no nos paramos a analizar todo lo que vemos. Entonces lo que nos plantea Villafañe es que al final la imagen, es decir, lo que nosotros creemos que es una representación de la realidad, no deja de ser un modelo de esa realidad. Por ejemplo, la fotografía no es tan interesante, pero sí que es verdad que en otras artes es muy interesante pararse a analizar por qué un artista determinado ha decidido representar la realidad de una manera y no de otra. O sea, esta idea de modelo de imagen, es decir, de modelo de la realidad, es muy interesante porque al final, por ejemplo, Bertolt Brecht, que es un dramaturgo, que no sé cómo se pronuncia exactamente el nombre, pero bueno, da igual. Hagamos como que lo haya pronunciado bien. Bertolt Brecht decía algo así como que el arte, o sea, las artes tienen que representar una realidad completamente alternativa o una realidad fácilmente transformable para que la gente, para que pues, el receptor sea capaz de ver la realidad como algo transformable, es decir, como algo verdaderamente movible. O sea, en realidad no es algo que está y ya está, o sea, en realidad la creamos nosotros al final. Volviendo a lo de la percepción y demás, es decir, dependiendo de nuestra estructura mental, vemos la realidad de una manera o de otra. O sea, no es algo que exista y ya está.
Entonces sí que es verdad que como artista, o sea, yo creo que como fotógrafo, como artista y como cualquier tipo de persona en general, es muy interesante analizar los tipos de prejuicios o los tipos de ideas que tenemos metidas en la cabeza y que hacen que veamos el mundo de una manera o de otra. Yo siempre lo digo y de hecho lo dije en el vídeo anterior, o sea, nada es bueno o malo por definición, o sea, tú no ves un libro, por ejemplo, y dices es malo. O sea, al final son cosas que tú tienes en la cabeza y no está mal tenerlas, es decir, porque al final si no nos volveríamos locos todos intentando ver, a ver. Pero sí que es verdad que a la hora de aprender, sobre todo, es muy necesario quitar ese tipo de prejuicios y de cosas para abrir el mundo a otros puntos de vista que no son los tuyos o los de la gente de tu alrededor. Pero bueno, eso es otro tema que no me voy a poner aquí a analizar porque si no me tiraría a la vida. Luego la siguiente idea que nos viene de esa definición de tres ideas, valga la redundancia, es que establece, o sea, que establece la imagen como un lenguaje, es decir, como una lengua, como un elemento que tiene unos iconos, unas estructuras, que tiene una sintaxis al final. Sí que es verdad que al principio, cuando nació la fotografía y demás, había lingüistas, o sea, esa gente, ¿no? que habla de la lengua y de las cosas, que decían que no podía establecerse una, digamos, gramática o no podía establecerse un estudio semiótico de la imagen porque al final no tenía esa doble articulación pues de la lengua. Que no me voy a poner a explicar aquí porque si no os dormís. Y no queremos eso. Que yo lo explicaría encantado porque me encanta. Pero pienso en vosotros, amigos, que estáis detrás de la cámara. Bueno, detrás de la cámara está el sensor. En fin, da igual. Dios mío, ¿por qué me voy tanto por las ramas? Pero bueno, el caso es que pues Barthes y otro tipo de lingüistas, otros lingüistas X, pues se pusieron ahí a dar por saco y dijeron, pues sí, sí que es una lengua y sí que es tiene una estructura y en fin. Y pues la imagen ahora mismo se estudia desde el punto de vista semiótico, desde otros puntos de vista también, pero bueno, semiótico también. Entonces, sí que es verdad que generalmente tendemos a ver las imágenes como algo totalmente arbitrario de alguna manera. Es decir, nadie se pone a analizar por qué un fotógrafo ha elegido X color, por qué un fotógrafo ha elegido esta pose y no la otra, por qué un fotógrafo ha elegido simplemente un plano y no otro. Al final estamos tan sobreexpuestos a fotografías, a imágenes todo el rato, es decir, la televisión, Instagram, pues eso, las redes sociales, las noticias, todo, es decir, todo está tan expuesto a las imágenes que nunca nos ponemos a analizar cómo nos manipulan de alguna manera. Sí que es verdad que, por ejemplo, en la lengua hay mecanismos, es decir, por ejemplo, el adjetivo es algo que se suele interpretar con cierto punto de vista, con cierta valoración. Pero, por ejemplo, en la fotografía no, es decir, la fotografía es como... tenemos la fotografía, que esa ha sido la imagen, o sea, la realidad, y ya está. No nos ponemos a analizar que al final detrás de esta fotografía hay un punto de vista, un fotógrafo, una determinada edición, un determinado color, un determinado luz, una determinada X, que al final pues también establecen un punto de vista que es al fin y al cabo una opinión. Yo siempre lo he dicho. Lo primero que hay que enseñar en el colegio es el concepto de punto de vista. Es decir, porque al final todo lo que nosotros leemos, todo lo que nosotros recibimos, está filtrado a través de un punto de vista. Yo creo que tener diferentes puntos de vista, volviendo a lo de antes, sin un prejuicio, sin un juicio anterior, pues es interesante a la hora de aprender. Me estoy yendo por las ramas mucho. Y ya está. Y no sé, yo creo que... el objetivo de este vídeo, esta cosa, de estas reflexiones que estoy llevando a cabo yo aquí con vosotros, es básicamente que os planteéis, o sea, desde el punto de vista del fotógrafo, que os planteéis cómo interpretáis la realidad. O sea, que os pongáis un poco a analizaros y decir, tengo estos prejuicios, estas cosas, y me veo así y asado, y me gusta esto, y no me gusta lo otro, por esto, por... Que
que no es nada malo, es decir, que al final tener prejuicios es algo necesario porque si no nuestro cerebro sería la mierda. Pero también está bien conocerlos, es decir, tenerlos, pero saber que están ahí. Y ya está, eso era un poco todo lo que quería decir y definiros la imagen y ya está, no sé, ha sido un vídeo como muy raro, ¿no? Todo esto. Otro día explicaré cómo creamos las imágenes, porque hay muchos tipos de imágenes, es decir, no solo está la imagen física, está la imagen mental, está la imagen natural, y en la imagen natural también entra esto que te digo de los prejuicios. Os vayáis a creer vosotros que solo es cuando aprietas el botón o cuando pintas un cuadro. Ahí también hay ejercicios. No sé por qué me da que este vídeo va a quedar como más coñazo. Pero a ver. Cago hablando de fotografía sin definir una imagen. Ridículo.